magnético, otros le llaman campo B. Es un campo muy importante para nosotros, ¿verdad? Ahí podemos ver, por ejemplo, algunas imágenes alusivas al tema. Disculpen. Pensé que alguien estaba pidiendo acceso, no, ¿verdad? Bueno, volvamos a la presentación. Aquí podemos ver la Tierra. Se ve muy pequeña, ¿verdad? Tiene su campo magnético. Y acá, externo a la Tierra, se ven partículas cargadas que vienen del exterior. Por ejemplo, podría ser del Sol o podría ser de algún otro lugar, ¿verdad? Entonces, el campo magnético de la Tierra nos protege de esas partículas cargadas. Si no existiera ese campo magnético, pues estas partículas podrían entrar aquí, ¿verdad? Y el nivel de radiación sería mucho más alto y pues no podría darse la vida como actualmente la conocemos. Aquí hay una imagen de una antena, ¿verdad? Que está relacionada con las telecomunicaciones, porque los campos eléctricos y magnéticos son muy importantes para lo que es las telecomunicaciones. Bueno, volvamos acá. Ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad? Las auroras boreales, ¿verdad? Son pues el resultado de estas situaciones que se observan aquí. El sol, aparte de darnos luz, calor, vida, ¿verdad? También nos envía esas partículas cargadas, producto de los procesos nucleares que se desarrollan aquí, ¿verdad? Esas partículas cargadas no entran directamente, como les explicaba, porque hay un campo magnético que nos protege. Pero hay unas regiones donde el campo magnético es más débil. Entonces, por ahí podrían entrar algunas partículas cargadas, ¿verdad? Estas partículas, cuando interactúan con la atmósfera, sobre todo en las situaciones que hay más actividad, ¿verdad? Solar, pueden presentar un fenómeno así como esto de aquí, ¿verdad? Que se observa una cantidad relativamente alta de luz en la noche. Y estas pues son las auroras, la aurora boreal, la aurora austral, ¿verdad? Son unos fenómenos muy bonitos, ¿verdad? Bien. Como mencioné hace un momento, ¿verdad? El hecho de conocer el campo eléctrico junto con el campo magnético permitió desarrollar las telecomunicaciones. Permitió también la transmisión de energía eléctrica, ¿verdad? A través del uso de los transformadores y campos que tenían que variar con el tiempo. También se estudió el campo magnético terrestre, ¿verdad? Para conocer lo que es el cambio climático. A nivel de navegación, pues es una aplicación bastante antigua, ¿verdad? Usando las brújulas. Y ahora pues ya no se utiliza tanto eso, se utiliza más un GPS, ¿verdad? Bien. Vamos a recordar un poquito sobre lo que es la fuerza magnética. Ya habíamos visto en algún detalle esto el día que vinieron al laboratorio. Resulta que la fuerza magnética se puede expresar por medio de esta ecuación. Si tenemos un circuito que lleva una corriente, la fuerza magnética que ejerce el circuito que lleva la corriente, que vamos a decir que produce un campo B, una inducción magnética B, el campo y la fuerza que produce sobre otro circuito que se llama C es dada por medio de esta ecuación. Integral de la corriente en el circuito que queremos calcular la fuerza, el diferencial de línea en ese circuito, producto cruz, el campo B externo, ¿verdad? Y ese campo B externo se va a calcular en otro circuito que le vamos a llamar C', ¿verdad? Y es dado por medio de esta ecuación. Nu sub 0 sobre 4pi, integral de trayectoria cerrada de la corriente por el diferencial de línea, producto cruz, el vector R unitario sobre R cuadrado. Les aclaro que aquí el vector R se calcula igual y la magnitud también, ¿verdad? Se calcula igual que como se hacía para campo eléctrico,
que ese vector R es la resta de dos vectores, ¿verdad? Un R pequeño, que ese R pequeño va del origen al punto donde queremos calcular el campo. Ese es el R pequeño. Y el R', que se le resta, es el vector que va del origen hacia donde está, en este caso, la fuente, que son corrientes. La ecuación que estábamos viendo, ¿verdad?, se conoce como la ley de Biot-Savart. Resulta que tiene una versión para corrientes filamentales, que es la que estábamos estudiando antes, pero también tiene una versión para densidades de corrientes superficiales y densidades de corriente volumétricas. Básicamente lo que cambia es que el I' por el diferencial de línea, ¿verdad?, es equivalente a una cantidad que vamos a definir como K, que es una densidad de corriente superficial, que ya la vimos en la reunión anterior, multiplicada por el vector, multiplicada por el diferencial de área. Aquí el vector es K. El diferencial de área se maneja solo la magnitud. Y para la parte de volumen, ¿verdad?, cambiamos I de ds por J, diferencial de volumen, ¿verdad? Como el diferencial de superficie y el diferencial de volumen en sus respectivas integrales son cantidades pues escalares, las podemos mover de aquí hacia acá al final y no hay problema, ¿verdad? En el caso del diferencial de línea, pues no es igual porque hay un producto vectorial. Entonces, pues usted sabe que si cambio el orden en el producto vectorial, pues altera el resultado. Bien. Entonces, estas ecuaciones que vemos aquí se conocen como ley de Biot-Savart y nos sirven para calcular el campo B, la inducción magnética. Como les había comentado, es análogo decir corriente diferencial de línea, que densidad de corriente diferencial de superficie, o densidad de corriente volumétrica, en este caso diferencial de volumen. Son análogos los tres. Bien. Si en lugar de tener una corriente filamental, superficial o volumétrica, lo que tenemos son cargas puntuales que se están moviendo, como en el caso de un haz, ¿verdad?, de partículas. Entonces, la ecuación cambia un poquito de forma y la integral pues se convierte en esta sumatoria que tenemos aquí. El I de ds se convertiría en carga por la velocidad, ¿verdad? Y pues en vez de ser integral sería sumatoria. Esto tratemos de comprenderlo, ¿verdad? Voy a hablar de valores promedio aquí. Esta sería una corriente promedio multiplicada por un delta de línea, ¿verdad? Entonces, la corriente promedio es el delta de carga entre el delta de tiempo, ¿verdad? Y tenemos el delta de línea aquí, que está multiplicando. Si jugamos un poquito y ponemos delta de línea dividido entre delta de tiempo, o sea que este delta de tiempo lo estoy moviendo para acá, siempre va a estar dividiendo, ¿verdad? Siempre va a estar dividiendo. Pero quien divide es al delta de S. Entonces, ahí ocurre un cambio, ¿verdad? Delta de S entre delta de T se va a convertir en una velocidad, ¿verdad?, que es lo que tenemos aquí. Entonces veo que tengo el producto de una carga, ¿verdad?, por una velocidad. Básicamente ese es el cambio que ocurre acá, ¿verdad? Cambiamos de I, diferencial de línea, por esta cantidad. Y en vez de ser una integral, pues se convierte acá en una sumatoria. ¿Recuerdan del laboratorio, de la reunión que tuvimos el sábado, bueno, hace 2 sábados, ¿verdad?, que la fuerza magnética para una carga pues era igual a la carga multiplicada por un producto vectorial de la rapidez de la carga, producto cruz, el campo B externo a la carga. Es un campo B externo.
Entonces, si puedo calcular ese campo B externo, ¿verdad? A las cargas, y luego realizo esta operación, entonces podría determinar la fuerza magnética. Bien, para poder calcular estos campos, vamos a trabajar algunos ejemplos. ¿Pueden observar el primer ejemplo? ¿Observan el primer ejemplo? Sí, Master. Sí, muy bien. ¿Qué dice el primer ejemplo? ¿Lo puede leer, Marcos? Considere una línea finita que transporta una corriente I'. Se extiende desde el punto 0, 0 menos A hasta el punto 0, 0 A. Determine el campo B en el punto X, Y, Z. Excelente. Vean que en realidad para tener una corriente, nosotros necesitamos que el circuito esté cerrado, ¿verdad? Entonces quiere decir que para calcular el campo aquí en realidad, yo debería de considerar no solo esta línea, sino que deberían haber otras líneas, ¿verdad? De modo que entre todas me cierren el circuito, ¿verdad? Sin embargo, como estamos iniciando en este tema, o repasándolo, porque sé que algunos lo manejan, ¿verdad? Pues uno comienza con el caso más sencillo, ¿verdad? Que considera este filamento, pero no considera el que dobla tal vez para adentro de su pantalla, ¿verdad? Ni el otro tampoco que dobla acá abajo. Bueno, veamos si fuera ese filamento, cómo se calcularía, ¿verdad? Utilizamos la ley de Biot-Savart para el caso filamental, que es esta que está aquí, ¿verdad? Y pues nu sub 0 es una cantidad conocida, ¿verdad? Es la permeabilidad del espacio libre. Es 4pi por 10 a la negativo 7 en henrios, ¿verdad? Sobre metro. La corriente, pues, sería un valor conocido, una cantidad de escalar, ¿verdad? El diferencial de línea, ese es un vector. Pues en este caso, el diferencial de línea va a tener la dirección de la corriente. Como el diferencial de línea tendría la dirección de la corriente, él iría en Z. El vector R unitario, pues de aquí de la línea, ¿verdad? Para llegar a un punto, cualquiera, X, Y, Z, es un punto en general. El movimiento no es en una dimensión, sino que sería un movimiento en 3 dimensiones. Eso significa que en vez de usar el unitario, voy a usar el vector, ¿verdad? Y cuando usamos el vector, en vez de dividir sobre R a la 2, dividimos sobre R a la 3, ¿verdad? Por la cuestión de cambiar el vector al unitario. O sea, esto justamente de aquí. Mi vector R y mi vector R unitario están relacionados así. El unitario lo cambio por el vector R dividido entre la magnitud, ¿verdad? Y cuando hacemos ese cambio, la ecuación queda así como esta, pero es lo mismo. Bien. Como les recordaba, ¿verdad? El vector R grande es la resta de dos vectores, R pequeño y R', ¿verdad? El vector R pequeño va desde el origen hasta el punto que quiero hallar el campo, ¿verdad? Y el punto que quiero hallar el campo es un punto X, Y, Z, o sea, este de aquí, ¿verdad? El vector R' es el vector que va del origen hacia donde está la corriente. Para movernos del origen hacia donde está la corriente, deberíamos movernos acá, ¿verdad? Que sería en la dirección de Z, Z'. Se llaman diferente, ¿verdad? Este punto, Z, y este Z', porque no es la misma altura aquí, ¿verdad? Este punto, que los diferentes puntos por acá en los que vamos a ir siguiendo a la corriente.
Son diferentes. Y para poder distinguirlos, pues, en el punto de campo queda Z sin primar, y en el punto de la fuente queda el Z primado, ¿verdad? Bueno, hacemos las restas, queda así, el vector y la magnitud queda en esta forma. El diferencial de línea en general, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Es, de forma general, es en la dirección, perdón, acá arriba lo voy a hacer, en la dirección de X, de dx. Solo que primado, ¿verdad? Pero sería así. Ah, perdón, este no se prima. Porque es un vector unitario constante. Solo el d de x sí se prima. Pero el unitario no. Más en la dirección de y, d de y. Y más en z, d de z. Ahora bien, lo que en realidad está cambiando en la línea no es x. X no está cambiando en la línea. Y tampoco está cambiando en la línea. Lo único que cambia en la línea es la altura z. Por eso al final estos desaparecen y solo nos quedamos con en z de z', como acá. Bien, todo se sustituye aquí en la integral, ¿verdad? Podríamos hacer antes el producto vectorial. TDS cruz R. O sea, ¿verdad? Cruz de aquí. Aquí desarrollamos ese producto, ¿verdad? Z cruz X. Si usted recuerda que trabajamos así, en esta forma, para hacer el producto cruz, ¿verdad? Que si el producto cruz va en la dirección que leo, normalmente, pues esa lleva signo más. Y si el producto cruz o producto vectorial lo hago en sentido contrario a la dirección que se lee, ¿verdad? Entonces queda signo menos. Colocamos X, Y, Z, que es la forma en que se escribe el punto normalmente. Y luego repetimos, ¿verdad? X, Y, Z en orden. Entonces pasamos, dice, de Z, porque es el diferencial de línea, hacia X, de Z a X. Entonces para pasar de Z a X es hacia acá, hacia la derecha, en la dirección que normalmente leo. Entonces el signo es más el otro vector, más y unitario. Por eso queda de z' x en la dirección de y unitario. Es decir, esto de aquí. X, la dirección de y aquí el de z'. Luego multiplicamos siempre esto, ¿verdad? Z, cruz este término de aquí, que es positivo, y en y. Cuando usted multiplica z, cruz y, no puede hacerlo acá, no puede hacerlo en la dirección que lee. ¿Por qué no? Porque está X en medio. Como no lo puede hacer en esa dirección, pues lo hace en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, eso le produciría un negativo X unitario, ¿verdad? Entonces, el producto vectorial de Z con Y unitarios da negativo X, ¿verdad? Entonces, queda negativo este Y, este diferencial de Z y la dirección, ¿verdad? De X, que es esto de aquí. Bien. Cuando se analiza esto, en otro sistema de coordenadas, resulta que esto es lo mismo que el vector phi unitario multiplicado por ρ, por el radio ρ. Entonces hago el cambio. Si ustedes gustan, pues lo podrían dejar así o podrían hacer el cambio para que tenga un poquito más de sentido, lo cambié a cilíndricas. Ya van a saber por qué. Bien. Entonces se sustituye el producto cruz aquí en la integral y estamos listos para proceder, ¿verdad? Tenemos nu sub 0 entre 4pi, ¿verdad? Tenemos la corriente que está aquí afuera. Tenemos la integral desde negativo a hasta a, que es lo que mide la barra, ¿verdad? Y el r a la 3, ¿verdad? Que es esta raíz. Note que lo único que depende de z', aquí en el numerador, pues nada, ¿verdad? En el numerador nada, pero en el denominador lo que depende es esto de aquí, ¿verdad? Uno puede cambiar el orden
y puede escribir z' menos z. Z' menos z lo puede hacer porque está a la 2. ¿verdad? Y, o lo podría hacer de esta forma también, ¿verdad? Bien. Cuando hacemos las integrales, el resultado es este que está aquí. Es este que está aquí. El cambio que hemos tenido es que x cuadrado más y cuadrado, eso se define como rho cuadrado. X cuadrado más y cuadrado es rho cuadrado, ¿verdad? Entonces, por eso se cambió aquí a esta forma. Pues decía que hacemos la integral, ¿verdad? Puede ser en Wolfram Matemática, ¿verdad? Puede ser a pie, puede ser con otra herramienta. Perdón. Y el resultado es esto de aquí. Se simplifica un poquito, ¿verdad? Este rho multiplicando. Sale un rho cuadrado dividiendo, se simplifica un poquito. Queda así como aparece acá, ¿verdad? Lo que evaluamos es z', ¿verdad? Porque esa fue la variable de integración. Entonces, obtenemos estos resultados cuando evaluamos. Bien. Normalmente, esta forma no es muy común. O sea, se puede usar, ¿verdad? Pero no es muy común. Lo normal es que se definan unos ángulos, ¿verdad? Entre los extremos y el punto de campo. Eso es lo normal. Y eso me sirve también para entender cuando la línea se va haciendo más grande, ¿verdad? Cuando la línea se va haciendo más grande, el ángulo va a crecer. O sea, una situación así como la figura que he cambiado, ¿verdad? Con respecto al punto de campo, ¿verdad? Tiro una línea que es perpendicular a la línea de corriente. Es esta de aquí. Y se miden unos ángulos, ¿verdad? Entre ese punto de campo y el extremo de la línea de corriente. Y ahí se forma un ángulo que le vamos a llamar alfa 1. Y en la parte de abajo igual se forma otro ángulo que se va a llamar alfa 2. Vea que como esta recta de aquí es paralela a esta de acá, que es el eje Y, ¿verdad? Entonces daría lo mismo que lo midiera aquí a que lo mida acá, ¿verdad? Y como explico que esta distancia se llama rho, pues, no lo coloqué ahí el ángulo, sino que lo coloqué abajo, ¿verdad? Pero es el mismo ángulo si lo midieran acá arriba. Bueno, vamos a ver cómo se hace el cambio. Después de hacer las integrales y evaluar, teníamos esto. A menos z entre esta raíz, ¿verdad? A menos z es esta altura de aquí. La barra iba desde negativo a, se mencionó, hasta positivo a. Entonces, a menos z es esta altura de aquí, ¿verdad? Esta raíz cuadrada de rho cuadrado más a menos z al cuadrado, pues es este lado, ¿verdad? Al cuadrado, más este otro lado al cuadrado, ¿verdad? Este es rho. Entonces, la raíz de esos dos lados debería ser esta hipotenusa de aquí, ¿verdad? Esa debería ser. Así que lo que tenemos es lado opuesto. A menos z es lado opuesto. Y esta raíz de aquí es la hipotenusa. Lado opuesto entre hipotenusa, eso es un seno, ¿verdad? Eso es un seno, ¿verdad? Del ángulo que se mide aquí. Aquí en la línea que tengo pintada de color verde, ese es el ángulo. ¿verdad? Entonces cambia un seno del ángulo este alfa 1 y lo mismo ocurre para el otro lado. Para el otro lado, desde el 0 hasta acá, desde el 0 hasta aquí, la altura es z. Y desde el 0 hasta acá, la altura es a, porque se acuerdan que iba hasta negativo a, ¿verdad? Pero como es altura, desde aquí hasta acá es a, eso. Y de aquí a acá es z. Entonces están sumadas las dos. Por eso la altura es z más a, ¿verdad? Y lo estamos dividiendo entre la hipotenusa. Es decir, otra vez es lado opuesto, que mide z más a, entre la hipotenusa. Entonces se convierte en el seno del otro ángulo. ¿verdad? Esta versión es más útil porque a medida que la barra se va haciendo más grande, los ángulos van a ir creciendo, ¿verdad? Y en el límite
que la línea se vuelve infinita. Ahí está. Entonces, en el límite que la línea se va haciendo más grande y va tendiendo a infinito, este ángulo se va abriendo más, ¿verdad? Se va abriendo más y más cada vez, ¿verdad? Entonces, cada vez va acercándose más a 90 grados, ¿verdad? O sea, a pi medios. Cuando la línea sea infinita, ¿verdad? Los dos ángulos serían pi medios, 90 grados, ¿verdad? Entonces, evaluamos, seno de 90 es 1. Aquí evaluamos, seno de 90 es 1. Queda un 2, ¿verdad? Entonces, esto se simplifica, este 4pi entre ρ se simplifica a esto de acá. Entonces, tenemos el campo para una línea finita, aquí, y el campo B para una línea infinita. Bueno, no sé si hasta aquí hay dudas o comentarios, observaciones. No. Bueno, sigamos avanzando entonces. Bien. Si en lugar de ver una línea como esa que vimos de corriente filamental, tuviéramos un haz de partículas, ¿verdad? Entonces, las partículas tendrían que irse moviendo, ¿verdad? En la dirección del cable o en la dirección del haz de partículas. Entonces, pasaría lo mismo, tendríamos el mismo campo, ¿verdad? Habría que redefinir tal vez quién es la corriente, ¿verdad? Pero la forma del campo sería la misma y las líneas de campo como van en la dirección de phi. Recuerdan que nos había quedado esto en la dirección de phi, lo que significa que se están enrollando. Esta es la dirección de z, aquí para arriba es z. La radial es ρ y la que va enrollándose es phi, ¿verdad? Las líneas de campo se verían así. Por eso era más fácil pasarlo de X y Y, que aparecía, que es muy difícil de imaginarse qué es eso, a phi unitario. Aquí sí ya uno puede usar la regla de la mano derecha, ¿verdad? Para entender cómo se enrollan esas líneas de campo. Básicamente, el dedo pulgar iría en la dirección que se mueven las partículas cargadas, ¿verdad? Asumiendo que son partículas cargadas positivamente, ¿verdad? Y el campo se enrollaría según como me dicen los otros 4 dedos de la mano derecha, ¿verdad? Esto asumiendo que las partículas que se mueven hacia arriba son positivas, ¿verdad? Profe, ¿qué pasaría si siempre se mueven hacia arriba? Pero si son negativas. Bueno, si siempre se mueven hacia arriba, pero son negativas, entonces el sentido en que se enrollaría sería al revés. Al revés. Sería como que fuera una partícula con carga contraria, pero en sentido contrario. Vamos a ver un ejemplito más. Tenemos aquí un plano que transporta una densidad de corriente superficial. Esta densidad de corriente superficial es uniforme, es K' en la dirección de negativo X, o sea que es una magnitud constante, ¿verdad? Y va en la dirección de negativo X. Veamos un poquito de la figura, ¿verdad? Está el plano XY aquí. Y esta tira de corriente, este plano de corriente, ¿verdad? Está colocado sobre el plano XY. La densidad de corriente superficial iría hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? Porque esa es la dirección negativo X. Bien. Dice que el plano coincide con el plano XY, como ya habíamos visto, y se extiende desde menos a medios hasta a medios, esto para Y, ¿verdad? Para Y, desde menos a medios hasta positivo a medios. Mientras en la dirección de X es muy largo. Siempre que hagamos cálculos y que un autor nos diga que es muy largo, vamos a asumir que en esa dirección es infinito. Así se va a interpretar. Cuando un autor diga que es muy largo en una dirección, vamos a considerar infinito para efectos de simplificar cálculos, ¿verdad? Bien, se pide determinar el campo B en un punto 0, 0, Z.
O sea, se pide por acá. Entonces, ya conocemos la ecuación, ¿verdad? Para hacer los cálculos del campo. Y en esa ecuación, pues hay que trabajar un poquito encontrando lo que son los vectores R pequeña, R', el vector R, que es la resta de ellos, el diferencial de línea, ¿verdad? Y la magnitud de R. Entonces, vamos a ver cómo encontramos cada uno de ellos. Dice que el punto de campo es 0 en X, 0 en Y, Z. Entonces, el vector R pequeño es el vector que va desde el origen hasta el punto de campo. O sea, sería aquí, así. ¿verdad? Ese sería el vector R pequeño. El vector R' es el que va del origen hacia donde está la fuente, que en este caso, pues, es la corriente, la fuente. Entonces, este vector R' solo se movería en este plano de aquí, ¿verdad? Sería algo en la dirección de X, ¿verdad? Y algo en la dirección de Y. Y el vector R grande, ¿verdad? Es la resta de estos dos. R menos R'. Cuando hacemos la resta de los dos, obtenemos este resultado. Sí. El vector diferencial de superficie, pues aquí lo que cambia es X y cambia Y. Eso es todo. Cambia X y cambia Y. Por eso el diferencial de superficie es de X' de Y'. Bien, vamos a ver el producto vectorial y luego cómo armar la integral. Aquí aparece la ley de Biot-Savart, ¿verdad? Para el caso de una corriente superficial. Entonces, el producto vectorial que hay que hacer es K, la densidad de corriente, por el vector R. Si hacemos ese producto cruz, ¿verdad? Yo me puedo olvidar un ratito de que este es negativo, ¿verdad? Me puedo olvidar de que este es negativo, solo por un ratito, ¿verdad? Pero lo puedo hacer. Entonces, vamos a trabajar así. Vamos a olvidarnos un rato que esos son negativos. Solo voy a trabajar con X, ¿verdad? Si solo trabajo X y lo multiplico con otra X unitario, ese producto vectorial es 0. ¿verdad? Luego vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Cuando multiplico X unitario con Y. ¿verdad? Entonces, para hacer ese producto, vuelvo a utilizar esta forma, ¿verdad? El primero que escribo va en X y el segundo va en Y. Entonces, pasar de X a Y es la forma normal en que leemos. O sea, sería positivo el otro, positivo Z. Entonces, cambiamos este por Z, ¿verdad? Noten que me he olvidado de los signos menos. Me he olvidado también que aquí hay un menos y Y'. Me olvidé de ellos, solo me concentré en los unitarios positivos, ¿verdad? Después rescatamos todo lo demás. Y por último, vamos a multiplicar X otra vez. Solo que ahora este X es con Z positivo, ¿verdad? Para multiplicar X con Z positivo no puedo aquí. Aquí no puedo porque Y está en medio, ¿verdad? Tiene que pasar directamente de X a Z. Entonces, para multiplicarlo, tendría que hacerlo en sentido contrario, así como la flecha que estoy dibujando, ¿verdad? Entonces, al hacerse ese producto en sentido contrario, me da negativo el otro vector. O sea, el que no es ni X ni Z. Negativo Y, ¿verdad? Bueno, entonces, este producto se hizo se me pierde por ratos. Esto es negativo Y. Acuérdense que me olvido de los signos, me olvido de las cantidades que acompañan a los unitarios y solo quedo con los unitarios positivos. Luego, ahora sí, utilizo estos resultados y lo combino con lo que ignoré, ¿verdad?
Bueno, como el primero es 0, no pasa nada. Luego X cruz Y, ¿verdad? Quedaba positivo Z. Luego aquí tengo un signo menos y aquí un negativo Y, ¿verdad? Menos por menos Y da positivo Y prima, ¿verdad? Entonces queda la dirección de Z y positivo Y prima, así como este de aquí, ¿verdad? Hay un K prima que está acá afuera. Ese, pues, lo van a llevar todos los términos. Luego, el resultado de X con Z, pues, fue un negativo Y, ¿verdad? Luego, veamos qué dejamos por fuera. Dejamos, aparte del K prima, ¿verdad? Dejamos por fuera este negativo de acá y este Z positivo. Cuando los multiplico a ellos dos, me da negativo Z. Y como había un negativo acá, negativo Z por este negativo, dirección de Y, queda positivo Z en la dirección de Y, queda este término, ¿verdad? Aparte del K', ¿verdad? Que estaba multiplicando a todo. Entonces, este resultado, pues, lo introducimos aquí y hacemos las respectivas integrales. Pues, es más sencillo hacer la integral primero en X, ya que en X, pues, es infinito, ¿verdad? Vean que con respecto a X, la parte de arriba, el numerador, no depende de X'. No aparece X' aquí, ¿verdad? Entonces, lo que está arriba es constante y podría salir del integral. Lo que está abajo no, lo que está abajo sí depende del X'. Entonces, me fui a las tablitas que ya les había dado, ¿verdad? Vi el resultado e incluso lo evalué de un solo, ¿verdad? Con estos límites. Y me queda un 2 sobre A cuadrado, ¿verdad? Esto pueden ir a las tablas, ver el resultado que queda, ¿verdad? Que básicamente es X entre esta cantidad como raíz. Y cuando uno evalúa en los límites, pues le queda esto, 2 sobre A cuadrado. Ya con eso se tiene una de las integrales, faltaría la otra, ¿verdad? Entonces, tenemos lo mismo, ahora no sub 0 sobre 4 pi. Ya solo queda una integral, desde menos a medios hasta a medio, ¿verdad? Que es lo que mide esta tira en Y. Quedó un 2 sobre A cuadrado, ¿verdad? Que acompañaría a lo que no se había tocado aquí, que era el K', no se había tocado. Estos vectores unitarios no se habían tocado, ¿verdad? Y el D de Y'. Eso era lo que no se había tocado. Ahora bien, el A cuadrado, en realidad el A cuadrado no existía, ¿verdad? Sino que era que X' cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, ¿verdad? Se había convertido en solo estos dos términos. Entonces, este sería como este, ¿verdad? Y Y' cuadrado más Z cuadrado, como no dependían de X, ¿verdad? No dependían de X, entonces se tomaron como constantes y se les llamó A cuadrado. Eso fue en realidad lo que ocurrió. Y acá pues les regreso el verdadero nombre que tienen, que es Y' cuadrado más Z cuadrado. Hacemos esas integrales, pueden ser a pie, pueden ser por tablas, pueden ser en Wolfram Matemática, ¿verdad? Podrían ser en otra herramienta. Y veamos lo que ocurre, ¿verdad? Tenemos aquí, volviendo atrás, un integral en la dirección de Z, que está lleva Y', y el diferencial es de Y'. O sea, esta de aquí es función, ¿verdad?, de la variable de integración. Y tenemos otra integral en la dirección de Y, ¿verdad?, que lleva un Z. Esta no depende de Y'. Entonces, uno de los términos, el que va en la dirección de Z, sí depende de Y', y el otro no. O sea que hay que dividir esta integral en dos partes. Cuando se hace una parte, ¿verdad? Esta es la más sencilla, donde no depende de el numerador, no depende de Y', ¿verdad? Lo busqué en unas tablas y una opción es usar esta tangente inversa. Queda así.
se evalúa y se simplifica y quedaría en esta forma. ¿Qué pasa ahora con el otro caso? ¿Qué pasa con el caso que sí depende de Y'? Bueno, el que sí depende de Y', lo que está acá abajo, en el denominador, va al cuadrado, el Y', ¿verdad? Entonces, sea Y negativo o sea Y positivo, como se va a elevar al cuadrado, ¿verdad? Y el 0 está en el centro. El 0 está en el centro de esto. Como se va a elevar al cuadrado, eso significa que va a dar lo mismo. Por ejemplo, si la evalúo en 1 o la evalúo en -1, va a salir lo mismo en la parte que divide, en el denominador. Ahora bien, en el numerador, si Y vale 1, me va a quedar 1 multiplicado por 2K', ahora en Z. Y si Y' vale -1, me queda casi lo mismo, pero cambia de signo. Entonces, como cambia de signo, digamos que en los positivos me contribuye, me suma, y en los negativos me va a restar. Me va a sumar y me va a restar la misma cantidad en los positivos y en los negativos. Y como el 0 está en medio, es lo mismo para un lado que para el otro, ¿verdad? Solo que con signo cambiado. Es decir, esa es una integral de una función impar. Entonces, al ser una integral de una función impar, no sé si recuerdan que se hace 0. ¿Sí recuerdan eso? Que la integral de la función impar se hace 0. Entonces, eso en resumen, en la dirección de Z no voy a tener resultados, solo me va a quedar en Y. Solo me va a quedar lo que había en la primera integral. Esto de aquí, al sustituir. No sé si hasta ahí hay comentarios. No. No. Bueno. Este sería el resultado y hay un caso interesante. Un caso interesante es cuando este plano es infinito. En la realidad nunca va a haber un plano infinito, pero hay situaciones en que tal vez usted anda buscando el campo aquí muy cerca del plano y entonces está tan cerquita que comparando la distancia suya al plano y la distancia suya a los extremos donde termina el plano, usted puede decir, es tan grande la distancia a los extremos que puedo aproximarlo a un plano infinito, que es mucho más fácil de evaluar, ¿verdad? Entonces, en un plano infinito usted dice A, porque esto se va a extender hasta A medio, ¿verdad? A va a ser más grande y se va a ir extendiendo, se va a ir extendiendo más acá, hasta que al final dice que A vale infinito. Y lo mismo para el otro lado, ¿verdad? Y básicamente lo que va a evaluar aquí es la tangente inversa de A entre 2Z, donde A es infinito, ¿verdad? Infinito entre un número pequeño es infinito, ¿verdad? Y tangente inversa de infinito, eso es 90 grados, es pi medios. Así que puede simplificar un poco esto. Quedaría esa expresión, ¿verdad? Básicamente, esto de aquí es la función signo. Arriba de los planos, en Z positivo, ¿verdad? Si la corriente K va en esta dirección, entonces usted usa regla de la mano derecha, y al usar regla de la mano derecha, el campo B iría en la dirección de, perdón, el campo B iría en la dirección de Y, positivo. Se hizo el puntero. El campo B iría así. Y abajo del plano
abajo del plano, Z sería negativo, ¿verdad? Al ser negativo, pues este me daría un número negativo, pero este que lleva valor absoluto se convertiría positivo. Por ejemplo, menos 3 entre 3 me daría negativo 1. O podría ser 5 negativo, por ejemplo. Entonces sería menos 5 entre 5 positivo. Me daría menos 1. Entonces, básicamente que este mismo resultado, en los dos casos, cuando Z es positivo y cuando Z es negativo, solo que en un caso el campo apunta en la dirección de Y positiva y en el otro el campo apunta en la dirección de Y negativa, ¿verdad? Hay una discontinuidad ahí. No sé si hasta aquí tienen preguntas o no. Para que